Listo. Ahí estamos. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, acá está la parte, obviamente. Vamos a escucharla un par de veces, ¿sí? Y vayan siguiendo, obviamente, la parte. Bien, vamos una vez más. Vayamos prestando atención a lo que es justamente la macroforma. ¿Todos saben a qué me refiero con macroforma? ¿Sí o no? A las secciones, digamos, la jerarquía, la parte más grande de la jerarquía que podemos hacer. Justamente las divisiones más grandes o las secciones más grandes que presenta justamente la obra. Exactamente. ¿Sí? Por eso se llama macroforma. Después lo que vamos a hacer es ir ajustando la lupa justamente y meternos cada vez en los detalles así más pequeños. Pero por ahora lo que es la macroforma es las secciones más grandes que presenta justamente el tema. Así, al menos en una primera escucha, ya nos damos cuenta que mucho contraste no hay. ¿Sí? No hay mucho contraste a nivel registro, no hay mucho contraste a nivel rítmico, no hay mucho contraste a nivel alturas, no hay mucho contraste, no hay ninguna cuestión con el tempo, una diferencia de velocidad, intensidades tampoco. O sea que ya más o menos empezamos a darnos una idea a nivel perceptual de justamente de que esta idea del B o de esta sección así contrastante, acá al menos en una simple escucha parece no estar. ¿Sí? Pero escuchémoslo de vuelta y vamos prestando atención justamente a estas grandes secciones que plantea la obra y por qué.
Entonces, vayamos a todo lo que tiene que ver justamente con lo que es la macroforma. Tenemos una primera sección, justamente que va del compás 1 al compás 10, que es eso que está señalado allí en el Power. Vean el último compás, el compás 10. ¿Sí? ¿Por qué decimos que ahí termina algo? ¿Por qué podemos llegar a decir, bueno, Es ok, como una transición. Se siente transición? como un reposo. Sí, hay un reposo, un respiro. Se siente como un reposo, un respiro. Ahí, claro. Hay una idea de reposo justamente en esa última nota. Hay como un procedimiento, si se quiere, en el cual se llega a esa nota y nos da la impresión de que algo culminó. Esa es la idea de reposo de la que están hablando. Como que llegamos a un cierto lugar, hubo una idea que se terminó de redondear y ya se termina en ese lugar. Hay un lugar en el cual nos propone una especie de pausa, una pausa en la cual algo termina y comienza otra cosa. ¿Sí? Justamente, esa nota, vamos a escucharlo hasta ahí. Todo lo que sería la parte A. Ese sol. Ahí está. Lo tengo que parar, si no arranca otra vez. Entonces, justamente, como decíamos recién, la parte A, ¿no? Llega hasta ese sol, a ese compás 10, en el cual justamente nos da la sensación de reposo, ¿sí? Es un procedimiento cadencial, es una cadencia. Esto justamente significa que llegamos a un lugar donde algo culmina y después empieza otra cosa. ¿Qué es esta cosa? Ahora vemos si es algo totalmente diferente o si es algo que justamente tiene mucha relación con lo que venimos escuchando, y por ende lo transforma en una variación, que es justamente el tema que nos compete a nosotros en este trabajo práctico, ¿sí? Entonces, bueno, como dije antes, no estamos en presencia de un material mucho más contrastante. Lo que viene ahora, justamente, cuando analicemos más en detalle, se van a dar cuenta que es todo parte del mismo material, ¿sí? Tenemos una idea justamente de A', ¿sí? De una primera variación de esta primera sección. Entonces, parte A tenemos del compás 1 al compás 10, parte A', como está señalado ahí, es del compás 11 al compás 17. ¿Sí? Después tenemos otra parte más, una parte A2', esto también es factible, ¿sí? Pueden haber un montón de denominaciones A', A2', A3', A4', siempre y cuando estemos en la misma sección, podemos justamente poner todas las primas que querramos. Incluso también lo podemos numerar A1, A2, A3, A4, ¿sí? Bien, en la parte A2', justamente vamos del compás 18 al compás 21, y al final de todo, justamente está ahí una idea que yo lo llamé una especie de coda, los últimos 3 compases, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero en líneas generales, a nivel macroformal, es una obra que no posee B, no posee una parte B, no hay un contraste muy fuerte entre las secciones, entre los materiales, ¿sí? De hecho, es una obra muy rica para analizar en cuanto a lo que es cómo desarrollar con una sola idea, con esta idea de las segundas mayores y menores, quebradas y juntas. Quebradas, que es el título de la obra, ¿no? Quebradas se refiere justamente a esta idea de que no sean simultáneas, ¿sí? Que sean de un intervalo a la vez, de una nota a la vez. Juntas es plaqué, quebradas que no sean simultáneas. Entonces, justamente con ese parámetro, ¿no? Un intervalo, poder derivar todo lo que se termina de derivar en esta pieza. Entonces, a nivel formal,
nos queda delimitado de la siguiente forma. Tenemos una parte A, compás 1 a compás 10, una parte A', compás 11 a compás 17, una A2', compás 18 a 21, y una coda del compás 22 al compás 24. Vamos a escuchar de vuelta, y ahora sí, vamos a empezar a focalizar directamente en lo que sería la parte A, ¿sí? Lo que sería la microforma, ¿sí? Nos vamos a empezar a meter ahora sí dentro de la misma sección A, justamente empezar a analizar qué es lo que está operando internamente de esa sección. Bien, acá vamos a llamar A1 a esta primera idea, o a esta primera frase, a este primer material que sucede en la parte. Fíjense cómo de alguna forma esta idea de frase está enmarcada justamente por estas ligaduras de expresión, ¿sí? ¿La ven? Justamente el que está por debajo, que involucra justamente, va encerrando toda la frase. Empieza en ese sí y termina justamente en ese do B cuadro. En la última nota que aparece en la mano izquierda, ¿sí? Fíjense que ambas manos están tocando en un registro muy cercano, están en la misma clave, no es clave de sol y clave de fa, sino que son ambas manos en clave de sol. Eso ya nos da la pauta de un registro más bien estrecho, ¿sí? No es un registro amplio. Entonces, justamente esta primera frase que vemos, que notamos dentro de lo que es la parte A, justamente está enmarcada en estas ligaduras de expresión, ¿sí? A eso lo vamos a llamar A1, ¿sí? A minúscula porque está dentro de la sección A, entonces como para que nos quede ordenado, ¿sí? A mayúscula corresponde a lo que es la macroforma, A minúscula corresponde a lo que es la microforma. En este caso, A1, por ser la primera frase, seguimos A2, otra vez lo mismo. Fíjense cómo de alguna forma la ligadura también de expresión va justamente enmarcando toda la duración de la frase. Ya tenemos estas dos frases que son, hacia simple vista, las vemos como parecidas. Díganme, ¿qué es lo que les parece parecido que poseen? ¿O qué característica podríamos decir que es importante a tener en cuenta? Voy a hacer una más. A3. Miren, A1, A2, A3, que son las diferentes frases, y a ver si se les ocurre que en la mano izquierda, justamente el registro más grave. A ver si se les ocurre qué característica están observando en estas tres frases. Que siempre la primera rítmica. nota. ¿Sí? Lo escucho. Siempre la primera nota. Siempre la primera nota está unida con la última. Perdón que te interrumpí, Gonzalo. No, está bien. La rítmica. La rítmica, justamente. Las dos cosas que citaron están muy bien. Primero que es la cuestión rítmica, y otra cosa que también define mucho esta idea de frase, que todas comienzan justamente con una nota larga, ligada a la nota siguiente muchas veces, pero la primera nota, la primera duración, es siempre larga, y las que le siguen suelen ser más breves. Observen eso en A1, en A2 y en A3. Por ende, seguimos buscando justamente diferentes divisiones dentro de esta parte A. Tenemos A1, A2, A3, seguimos con A4. Pasa exactamente lo mismo. Nota larga, seguida por notas más breves. A5, lo mismo. Nota larga, seguida notas más breves. Fíjense cómo en todas estas frases, esta ligadura de expresión que estoy diciendo, las está justamente enmarcando. Eso es una gran ayuda, es un dato
para nada menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque esa ligadura de expresión nos está justamente dando la pauta de que estamos dentro de una misma unidad. Todo eso es una misma idea. ¿Sí? Por eso lo tomamos como una misma frase también. Seguimos. A6 pasa exactamente lo mismo. Fa sostenido, negra con punto, nota larga ligada a una corchea, y después otras dos corcheas. A7, exactamente lo mismo. Nota larga, luego nota corta. A8, exactamente lo mismo. Y terminamos en este famoso compás 9, como dijeron ustedes bien hace un rato, diciendo, bueno, hay una idea de reposo, ¿sí? Es un procedimiento, hay una cadencia, hay una idea de cierre, de algo que se llevó a un lugar en el cual se detiene. ¿Sí? Bien, observando ahora las 9 frases que tenemos dentro de A. ¿Qué es lo que pueden observar? Así, a simple vista, tal cual está en el Power. Pues se va volviendo Hay más una- cortito. Claro, hay como una cuestión de que se va como comprimiendo el... Exactamente, esa es la palabra. El material, el mismo material, se va comprimiendo, se va achicando. O sea, También tiene cada vez menos notas. calculo ¿Sí? que eso también contribuye a ese efecto de respiración, a acentuarlo, ¿no? En el En el A9, compás digamos. 9. Y Claro, es un procedimiento, es un momento en el cual decir, bueno, listo, ya está, ya no tengo más. Ya, lo único que me queda es una nota, ¿entendés? Me queda la nota claro. sola. Porque Sí, reduje el tenés material tanto, lo reduje tanto que lo que quedó es esa nota del compás 9 ahí aislada. sí, ¿Sí? Entonces, bueno, es importante esto que acaban de citar. Es un procedimiento, justamente, donde justamente la sustracción de notas, ¿sí? Empezar a sacar cada vez más notas de manera paulatina, llega un momento al cual ese material se agota, ese procedimiento ya llegó, ya cumplió su fin, y lo único que nos queda es una nota. ¿Sí? Por eso nos da la sensación de que llegamos como una especie de reposo, porque se detiene ese movimiento. ¿Sí? Llegamos a un lugar de cierre. Eso es muy importante. Y es muy importante también esto que hablamos de las frases. Esta idea de la frase enmarcada en esa ligadura de expresión que nos da esa idea de unidad a cada frase, y justamente que la cabeza de la frase sea siempre una nota larga y después seguido por notas más breves. Todo eso es una característica del mismo material. Eso es sumamente importante. Bien, seguimos. Entonces, el resumen, si tenemos que mínimamente caracterizar esta gran sección A, podemos decir que son bicordios y acordes. Bicordios porque son 2 notas, acordes porque son 3 o más notas. Bicordios y acordes tienen lugar en la voz superior, mientras que la voz inferior presenta un comportamiento de carácter melódico. Hay una idea de contracción del material, siendo siempre la cabeza motívica del mismo una nota larga seguida de notas cortas, y el compás 10 funciona a manera de cadencia una vez que el procedimiento de contracción es agotado. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, eso es importante. Volvemos un toque, quiero que miremos un toque el tema de la textura, que no lo vimos, pero fíjense justamente cómo la voz que está ejecutando la melodía, ¿sí? La que tiene justamente un mayor dinamismo, es la mano izquierda en este caso, y la mano derecha va haciendo bicordios o acordes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Eso es importante. Sí, sí. Bien, ahora pasamos justamente a lo que tiene que ver con A'. Entonces, con respecto a A', fíjense que ya a simple vista, rítmicamente, pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Lo que es la primera frase es igual a lo que viene sucediendo antes. ¿Se entiende? ¿Cuál Sí. es la gran diferencia que podemos observar ya con respecto a la? El cambio de las manos Invierte. puede ser. Se invirtió. Invierte Totalmente. el registro. Totalmente. Eso se llama trocado. ¿Sí? Lo que hacía una mano lo hace la otra y viceversa.
Ahora justamente el plano del acompañamiento o el plano que es más estático pasa a estar en la mano izquierda, mientras que el plano justamente más dinámico o melódico es la mano derecha. Totalmente. Es eso justamente. No, perdón. Sí, está bien. Entonces, con respecto a prima tenemos eso. Principalmente lo que más nos compete es el trocado a nivel textural. Lo que hacía una mano, ahora lo hace otra y viceversa. Y esto es importante también. Chequen, por favor, esas dos frases que están ahí señaladas en el Power y díganme qué es lo que ven. Tiene la misma rítmica. La misma rítmica, claro. La misma rítmica. ¿Qué pasa con las alturas? Una desciende y la otra asciende, ¿no? No sé si- Está invertida, puede ser. Es exactamente el mismo diseño melódico, pero una empieza en un si y la otra empieza en un do. Ah, ¿A qué distancia estamos? Semitono. No es un semitono, una porque segunda. La novena sería. Unas- es una novena, Una segunda. es una novena menor, pero justamente la Ah. novena es un intervalo que está íntimamente ligado a la segunda, porque es una segunda, pero una octava más arriba. ¿Se entiende esto? Llegó el nombre de la pieza a full, a todos lados. Sí, es justamente lo que estamos hablando es eso, cómo de alguna forma, con esta idea, ¿no? Segundas mayores o menores, quebradas y juntas, y cómo empezar a armar una obra junto con ese concepto. Ahí estamos en presencia de la misma melodía, es el mismo diseño melódico, pero transportado una novena menor, que es lo mismo que decir una segunda menor, pero una octava arriba, y con la misma rítmica. Entonces, justamente es imposible que digamos que esto puede llegar a ser un B, por ejemplo. Es la misma rítmica y es el mismo diseño melódico, simplemente que está transportado. ¿Sí? Seguimos. Fíjense en esas frases que están ahí. ¿Qué es lo que ven? Lo mismo de nuevo. La rítmica. Exactamente. Una está en sí y la otra en do. Exactamente, es exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, que en el primer caso, en el compás 3, esa figura ya viene sonando de antes, y justamente la de A' justamente comienza con un silencio de corchea, pero es exactamente la misma melodía, transportada una novena menor arriba, que la parte A. Seguimos. Bueno, esto acá justamente tiene que ver con es un mismo movimiento, ¿sí? Es exactamente lo mismo, lo único que lo transporta una tercera mayor, claro, una tercera mayor por debajo cada vez que lo repite, ¿sí? Estamos en 1, 2, 3, 4, en el quinto compás de A', y justamente se va repitiendo en los dos compases siguientes una tercera mayor por debajo. Empieza en re, luego lo hace a partir de si bemol, y luego lo hace a partir de fa sostenido. ¿Sí? Es un mismo motivo. Entonces, en esta sección, a diferencia de la parte A, los bicordios y acordes se presentan en la voz inferior, mientras que la voz superior presenta un comportamiento melódico, esto ya lo dijimos. En los compases 11 y 12, la voz superior es igual a la voz inferior de los compases 1 y 2, pero transporta una novena menor ascendente. En los compases 13 y 14, la voz superior presenta variaciones de la voz inferior en los compases 3 y 4, pero una novena menor ascendente, otra vez lo mismo. Y esto que acabo de decir recién, en la voz superior del compás 15 aparece un movimiento cromático ascendente, el cual será transportado en los compases 16 y 17, pero con esta diferencia interválica de una tercera mayor descendente. Si ahora seguimos con A2', perdón, nos vamos a encontrar con un cambio de alguna forma en la propuesta de la textura. Por primera vez en la obra aparece esta idea como de pregunta y respuesta. Fíjense cómo la primera frase luego es contestada por la otra mano, ¿no? En A2', la mano derecha
es la que realiza esta especie de pregunta y es contestada justamente por la mano izquierda a una distancia de quinta justa en este caso, ¿sí? La mano derecha empieza en fa sostenido, la mano izquierda empieza en si natural. No sé cómo se llevan con el tema de los intervalos, y al toque se dan cuenta qué intervalo es, o sea, si es una tercera, mayor, menor, sexta, bueno, es sumamente importante. En esta pieza eso es importante, y también es muy importante el concepto de enarmonía, que enarmonía, lo tendría que haber dicho antes en realidad, el concepto de enarmonía justamente significa, es la misma nota pero nombrada de dos maneras diferentes, ¿sí? O sea, re bemol, do sostenido, ¿sí? O, no sé, mi sostenido y fa, también muchas veces sucede, fa sostenido, sol bemol, y así. Bien, entonces, a nivel textural esto es importante porque justamente no había sucedido hasta ahora en la obra, ¿sí? Hasta ahora teníamos en la parte A, justamente la mano izquierda hacía la melodía, la mano derecha hacía el acompañamiento, en la parte A' eso se troca, o sea, justamente eso cambia, la mano derecha es la que realiza la melodía, la mano izquierda es la que realiza el acompañamiento, y en la parte A2', en realidad lo que sucede es que empieza a haber esta especie de pregunta y respuesta. Pregunta la mano derecha, responde la mano izquierda, pregunta la mano derecha, responde la mano izquierda, ¿sí? A una distancia, en este caso, de quinta justa. Fíjense que la segunda pregunta de la mano derecha también comienza en fa sostenido, y la respuesta otra vez es en si, de la mano izquierda, ¿sí? Entonces, también, a modo de síntesis, en esta sección, A2' comienza un comportamiento de tipo pregunta y respuesta, o antecedente y consecuente, entre la voz superior e inferior por primera vez en la obra. En el compás 18, la voz superior presenta un antecedente que será respondido por la voz inferior en el compás 19, y dicho comportamiento tendrá nuevamente lugar en el compás 20 y 21, lo que acabamos de mencionar. Bien, vamos a la coda. Esto es importante de la coda. ¿Qué es lo que ven? Lo que está ahí señalado, fíjense, respecto incluso de lo que veníamos hablando, si ven algo en particular. La misma rítmica, pero como desplazada, o algo así. La misma rítmica que ¿qué? En las dos voces, pero desplazada. Hay algo de eso. Sigan buscando. A ver. Fíjense con la parte anterior, con A2', lo que acabamos de analizar. Es muy similar al compás, a los últimos tres compases, digamos. Claro. Fíjense lo siguiente, fíjense lo que está Se mueven en señalado. paralelo. La voz, claro, lo superpone. Se superpone. De acuerdo. Lo que antes estaba hecho como pregunta-respuesta, ahora lo que hace es superponerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de alguna forma, en lo que era antes, voy a ir un poquito más para atrás, así lo pueden ver. Fíjense, bien, fíjense justamente la segunda frase de A2', perdón. Compás 20, ¿sí? Fa sostenido, sol natural, la, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Fíjense las notas que le siguen justamente en la mano izquierda. Si, do sostenido, no, si, sí, do sostenido, sol sostenido, re. Bueno, eso es exactamente lo mismo que aparece acá, pero superpuesto. Fa sostenido, sol natural, la natural en la parte de arriba, y en la parte de abajo si, do sostenido, do natural, re. Exactamente lo mismo, pero justamente superpuestos. Entonces, en este caso lo que está sucediendo acá es que tanto el antecedente y su consecuente
aparecen superpuestos. Hay una idea de complementariedad reforzada por el estrecho registro, esto ya lo hablamos, al estar tan cerca a nivel registro, las manos ahí como que se están cruzando directamente. En esta sección hay un comportamiento de expansión del material compuesto por el antecedente y consecuente, más la nota pedal. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar toda la obra, teniendo en cuenta todo esto que vinimos analizando. Justamente en la parte A, siempre como que había como dos comportamientos, ¿no? Por un lado, el acompañamiento, que lo hacía una mano, y la parte justamente más dinámica o melódica, que lo hacía otra. En la parte A', esos roles se invierten, ¿sí? En la parte A2', empieza a haber una especie de pregunta y respuesta, empieza a haber como esta idea de complementariedad en parte, porque una hace la melodía y después la otra responde. Es por primera vez que en la misma sección ambas por momentos hacen la melodía. ¿Se entiende esto? Hasta ahora siempre era una hacía el acompañamiento y la otra la melodía. Acá, en A2', justamente lo que empieza a pasar es que en un momento de la sección una hace la melodía, la otra le responde, o sea que hace la melodía también, y viceversa, ¿sí? Empieza a aparecer esta idea de antecedente y consecuente, o pregunta y respuesta. Y después justamente esa idea de pregunta y respuesta, que siempre van separados, nunca van superpuestos, en la coda lo que hacen es justamente superponerlos. ¿Sí? Con el mismo intervalo, toda distancia de quintas, no varió nada. Entonces, a nivel textural, fíjense con nada todas las posibilidades que hay, ¿no? Por empezar, esta idea del trocado, ¿no? Bueno, antes la melodía lo hacía tal mano en tal registro, ahora lo hace la otra mano, ¿sí? Después esta idea de pregunta y respuesta, y después esta idea de superponer ambos planos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. Vamos a ponernos un poco a tono con el tema de los materiales, propiamente dichos. Vamos a ahondar un toque en justamente por qué las notas. Fíjense los acordes, esto es el plano del acompañamiento, ¿sí? Lo que está señalado. ¿Qué pueden observar? ¿Están todos superpuestos? Sí, hay una idea. Discordios. Hay una idea justamente, sí, de los acordes justamente plaqué, ¿sí? De tocados simultáneamente, ¿sí? Las notas simultáneas. Que los acordes van subiendo de a medio tono hacia el final. O sea, van aumentando la altura a medida que va pasando los compases. Bien, algo de eso hay y lo vamos a ver un poco más en detalle en un ratito, pero ahora me interesa otra cosa en particular. ¿Cómo están formados esos acordes? Por segundas. Todas segundas. Apilando segundas, digamos.
Sí. Son todas segundas, superposición de segundas. Fíjense, fa, sol, después mi, fa sostenido, sol sostenido, después fa, sol, la, fa sostenido, sol sostenido, fa sostenido, sol sostenido, fa, sol, la otra vez, la bemol, si bemol. Fíjense, donde miren, son todas segundas superpuestas los acordes. No hay tríadas, no hay quintas, son todas segundas. La idea de acorde como justamente superposición de notas, plaqué. ¿Sí? No hay, obviamente no estamos en ningún marco funcional, ni primer grado, ni quinto grado, ni nada de eso, ¿no? Pero obviamente la idea de acorde es la misma, existe, como superposición de notas. ¿Sí? Fíjense esto que tiene que ver con lo que dijo Gonzalo recién, el tema de la direccionalidad. Empezamos con fa, sol, y después ascendemos, ¿sí? Hace fa sostenido, sol sostenido, y después desciende, vuelve otra vez a fa, sol, y ahora asciende otra vez, hace fa sostenido, sol sostenido, y ahora desciende, hace otra vez fa, sol, y ahora asciende, sol, la, se va al si, después desciende, hace la, si bemol. Hay siempre una alternancia de la direccionalidad. Asciende, desciende, asciende, desciende, asciende, desciende. Esto mismo se da en las alturas que componen la melodía. Empezamos en si, vamos a re bemol, que re bemol es do sostenido, es una segunda, son todas segundas. Si, do sostenido, re bemol, baja al do, sube al re, baja al do sostenido, sube al re sostenido o al mi bemol, que es lo mismo, son todas segundas, re natural, mi natural, do sostenido, eso es la primera vez que aparece ahí un salto que no sea de segunda, un salto de tercera menor, ahí. ¿Sí? Mi, do sostenido, do natural. Siempre está esta alternancia de ascender y descender, al igual que los acordes, y siempre con intervalos de segunda, sean mayores o menores. Entonces, a nivel general, tenemos presencia de dos planos siempre, ¿no? Uno de comportamiento más estático, que funciona de manera de acompañamiento, y otro más dinámico, con carácter más melódico. Las frases se encuentran enfatizadas por ligaduras de expresión, las cuales aportan una idea de unidad. El intervalo predominante en ambos planos es la segunda mayor, tanto en los acordes como en la melodía. Existe también un intercambio constante de direccionalidad en los intervalos y en los acordes, en ambos planos, o sea, asciende y desciende, tanto melódicamente como con los acordes. ¿Sí? En las secciones A y A' existe una idea de alternancia entre estos dos planos, o sea, cuando uno presenta un carácter más estático, el otro se comporta dinámicamente y viceversa. Y está esta idea de trocado. En la parte A es de una forma y en la parte A' cambian los roles, cambian las manos. En A2' aparece un procedimiento de tipo pregunta y respuesta, lo cual derivará en la coda, donde hay una superposición de ambos planos. ¿Sí? En esta sección de la obra el comportamiento es de complementariedad entre las cosas. Eso es justamente toda la obra que habíamos preparado para hoy de Béla Bartók. Fíjense cómo algo tan simple como decir, bueno, una obra con segundas, puedo desarrollar todo esto que acabo de citar. ¿Sí? Es una cuestión de cómo armar los acordes, que la melodía esté hecha todo en segundas, haciendo, desciendo, no importa. El tema de los planos, bueno, ¿qué hago? Una melodía con acompañamiento, pero ¿y después qué hago? Bueno, puedo darlo vuelta, y después puedo hacer que una haga la melodía y que la otra le responda con la misma melodía, una quinta abajo, y después puedo hacer que ambas melodías se superpongan. O sea, son todas justamente recursos que en este caso utiliza el compositor para variar un mismo material. La idea es totalmente escueta. Yo le digo, chicos, tienen que hacer una obra con segundas. El intervalo tiene que ser el de segunda. Y decir, no puedo hacer nada. No, pará, no se puede hacer nada. ¿No? Es el primer pensamiento que todos los simples mortales tendríamos. Pero, fíjense la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, lo importante no tiene que ver con la cantidad de cosas
¿no? Uy, no, me faltan más instrumentos, o tengo que hacer una obra que tenga más partes. No, acá ni siquiera hay un B. O sea, lo que hay justamente son variaciones con el mismo criterio, con el mismo material. ¿Sí? No me salgo del intervalo de las segundas, puedo armar acordes con ese intervalo, puedo hacer melodías con ese intervalo, puedo proponer diferentes texturas con ese intervalo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, comentar? No, un comentario que me encantó la obra, zarpada. Muy buen ejemplo. Es una obra muy didáctica, en realidad desde que la empezamos como a implementar es como que no pudimos, como que siempre nos sirvió, ¿viste? Siempre que que hemos hecho así clases con esta obra nos ha ido muy bien, por eso siempre la mostramos cada año. En realidad la solemos mostrar, me parece, más que nada en la segunda parte del año, pero bueno, dada que estamos grabando esta clase, o sea que ustedes pueden recurrir a esta clase las veces que quieran para verlo más en detalle, y dado que estamos viendo justamente esto que tiene que ver con la variación directamente de un material, me parece que nos pareció que era justamente oportuno, pertinente dar esta clase. Una pregunta. La elección ahí vi que vos vas leyendo las notas a veces con bemol, pero vos las leías como sostenido. Cuando no hay una escala, ¿la elección de poner bemol o sostenido es un tema de gusto? Porque a veces en un compás lo escribía como bemol y en la otra como sostenido. La verdad que en un contexto donde sea atonal es indistinto. Si no tenés un contexto que esté, digamos, supeditado a una escala, o a una tonalidad, o a una serie de notas, porque justamente en el dodecafonismo había una serie de reglas en las cuales no podías pasar por la misma nota, entonces, bueno, si no hay un sistema por detrás, digamos, que esté sosteniendo la elección de las notas, o que esté descartando algunas, por ende, es indistinto. Ro, ¿algo que quieras comentar, o algo que quieras sumar, o que nos hayamos perdido ahí en el análisis? Me encanta Bartók en general, pero sus estudios de piano y de violín me parece que tienen cosas muy buenas porque parecen simples, muchos, pero tienen mucho para analizar adentro. O sea, fíjate con supuestamente tan pocos elementos acá, se puede desarrollar un análisis re largo y re interesante. ¿Este tipo de obras era frecuente digamos, en el momento que la compuso? Así No sé, yo era tema. muy chico, no fui nunca, no pude ir nunca a ningún show. No sé. No sé, la verdad que no sé. Gonzalo. Sí. No, yo quería decir que, como apreciación, no sé si está bien o no, pero que me parecía que estaba muy bueno cómo usaba también el tema de que el tema este que vimos por INA, que arrancaba con una frase larga y una reducción, me parece que lleva toda esa idea a la obra entera, también el tema de que cuando hace toda una parte larga con una mano, después con otra, después hace una pregunta-respuesta como más rápido y termina juntando las dos manos, como haciendo una reducción del uso también de las manos. Sí, hay algo de eso, sí, totalmente. A mí lo que me llamó la atención es eso, decir, bueno, ok, justamente cómo con los dos planos los puedo trabajar de tan diferente forma y que sea algo tan simple, porque en realidad no hay nada raro en eso, ¿viste? Es lo que vos decís. Al principio tengo como este planteo, ¿no? Tal mano es el acompañamiento y la otra es la melodía. Bueno, ahora después que lo hagan al revés. Ahora que justamente en la misma sección, en algún momento ambas hagan la melodía, pero no juntas, no superpuestas. Y después sí hago la superposición. O sea, como todas las diferentes variantes con dos planos a realizar. Totalmente. Ro, yo no sé si querés ahora por ahí dejar de grabar, por ahí ya